La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Ochoa, Alaide Ventura, Olga Bornart, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Lo que era Tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. Hola, buenas tardes. Un gusto y un placer estar aquí en el marco de la Feria del Libro Chihuahua 2020, en la presentación de un libro que esperamos sea de su interés, el libro Estrategias y Reacomodo de las Masculinidades en un entorno fronterizo, a cargo de mi persona, Sergio Pacheco González, quien les da la bienvenida a este momento de presentación, en el cual contamos con dos comentaristas, de los cuales uno no puede sentir más que agradecimiento y gozo por poder contar con su participación en este evento. Me voy a permitir presentar a las personas que habrán de hacer los comentarios con respecto a esta obra. Vamos a realizar un proceso en el cual realizarán algunos comentarios sobre la misma y en el tiempo que nos quede disponible podremos interactuar y realizar algunos comentarios adicionales sobre el mismo texto. En ese sentido, con mi agradecimiento, presento a la doctora Elsa Patricia Hernández Hernández, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, actualmente coordinadora de la maestría en trabajo social de la misma institución y a cargo también de una labor muy importante al interior de la misma universidad en cuestiones que tienen que ver con la prevención de la violencia de género. De hecho, recién concluyó una investigación sobre hostigamiento en instituciones de educación superior y pues conocedora del ámbito de los estudios de género, qué mejor que contar con su presencia para comentar este texto. Muchas gracias y bienvenida, estimada doctora. Gracias, buenas tardes. Mismo Cariz está el maestro Alejandro Anguiano, una persona que diría que en términos de quienes conocen el trabajo que se ha venido haciendo en prevención de la violencia de las mujeres, pero dedicado a la labor de trabajo con los hombres, con lo que él ha denominado generadores de violencia, nos acompaña el maestro Alejandro Anguiano, maestro en psicoterapia humanista y educación para la paz, con una labor muy destacada en el ámbito local y con un reconocimiento que estoy seguro ya ha trascendido nuestros límites del estado de Chihuahua por la labor que ha venido desarrollando en el trabajo con hombres, un trabajo que inicia al interior de la Fiscalía del Estado y que ha venido desarrollando a través de su organización social y en el trabajo actual al interior del gobierno del Estado. Estimado Alejandro, muchas gracias y muy agradecido de tu participación en esta ocasión. Muchísimas gracias, gracias por la consideración y por la gran oportunidad de ser partícipe de esta actividad. Gracias. Gracias a ti porque nos permite desde tu experiencia en el trabajo con hombres, pues tener una valoración muy probablemente distinta
de lo que pudo hacer mi acercamiento al estudio de las masculinidades. Y pues qué mejor que estas dos visiones, porque estudiar las masculinidades usualmente tiene una perspectiva que suele ser crítica y criticada desde otras perspectivas, y qué bueno que sea en este caso con una mirada desde una mujer académica que se ha encargado del estudio de las relaciones de género, y con temas como el que mencionaba hace un momento, el hostigamiento, donde el papel de los hombres y la imagen que tenemos pues no es de lo más favorable que digamos, y la otra, que es otra perspectiva en la cual los hombres generadores de violencia pues tampoco tenemos una, diríamos en términos coloquiales, muy buena prensa, ¿no? Pero dentro de esos aspectos, pues hay seres humanos que están en proceso de, como está en la organización de Alejandro, en proceso de reconstrucción, ¿no? Generando una reflexión sobre sus propios procesos, y los que no lo están haciendo, creo que hoy es una buena oportunidad de abrir espacios para motivar la reflexión de lo que somos los hombres, de lo que, ¿no?, cómo nos concebimos, qué hacemos y cómo debemos relacionarnos o modificar nuestras relaciones con los hombres mismos y con las mujeres. En este caso, si les parece bien, iniciamos con la presentación del texto, y quisiera pedirle en este caso al maestro Alejandro Anguiano que nos hiciera el favor de darnos a conocer sus comentarios con respecto a este texto. Por favor, Alejandro. Sí, gracias de nueva cuenta, doctor. Primero, y no quiero dejar pasar la oportunidad de la emoción que me representa y me genera poder comentar este texto de manera anécdota. Les comparto que cuando yo estuve justamente cursando los estudios de la maestría, los primeros acercamientos a profundidad en el tema de masculinidades, pues fue precisamente por conducto del doctor Sergio Pacheco, quien en el desarrollo de nuestra tesis de maestría tuvo esta pues generosidad, por llamarlo, de introducirnos con algunos textos, con algunos artículos. Así es que ya se imaginarán lo que representa para mí el día de hoy, después de aproximadamente 10 años de este primer encuentro, presentar un texto del doctor, a quien admiro y le tengo un aprecio muy grande. Bueno, cuando llegó a mí el texto, y al dar lectura de entrada al título, y es algo con lo que me gustaría iniciar, estrategias y reacomodos de las masculinidades en un entorno fronterizo. El título en sí mismo invita a situarnos, incluso me fue muy difícil desde el momento que lo tuve en mis manos, con el puro título no empezar a reflexionar antes de adentrarme en cada uno de los capítulos que lo conforman, y con algunas categorías que me parecen a mí por demás relevantes, ¿no? Una de ellas pues tiene que ver con estas estrategias y con los reacomodos, ¿verdad? Pero contextualizarlo en un entorno fronterizo, digo, el simple hecho de hacer referencia de la frontera, ¿no?, entendida como este límite, ¿no? Entonces, pensar las masculinidades en estos contextos, creo que en el texto da cuenta por supuesto, de la profundidad y de la metodología y de toda esta propuesta académica, ¿no?, y metodológica, pero permite su lectura situarnos, colocarnos y vivirnos parte, justamente quienes somos de la frontera, en este proceso de reacomodo, pero definitivamente en un contexto como llega a ser la frontera. Que dicho sea de paso,
y en el ámbito en el que me he venido desenvolviendo, que tiene mucho más que ver con la generación de espacios de reflexión, de reeducación, con hombres en distintas condiciones, pues una de las tareas que yo creo que seguimos teniendo pendiente en otras disciplinas, pues es justamente con la contextualización, ¿verdad? Es decir, el ubicar en un contexto, el poder establecer cómo los procesos de socialización, donde se ubica el sujeto en un proceso de socialización y en un contexto determinado, pues representó para mí una de las riquezas del texto que el día de hoy presentamos. Hago un breve recorrido sobre cada uno de los capítulos, en el cual el doctor Pacheco nos lleva a reflexionar en relación a la perspectiva de género como antecedente para el estudio de las masculinidades, es decir, esta base metodológica, teórica, desde las ciencias sociales, ¿no? Que nos permite comprender la importancia de tener como base la perspectiva de género para el estudio de las masculinidades. Por supuesto que como todo texto y como toda invitación a reflexionar, pues también nos lleva, era un ejercicio que yo vine registrando en la lectura, pues también tener esta interacción con el autor, esta interacción con las fuentes de las que se hace referencia y con quienes participaron en este proceso de investigación. Yo hubo un momento en el que me vivía intercambiando, haciendo preguntas, cuestionándome algunos de los planteamientos que se nos proponen en el texto. Entonces fue una lectura que disfruté muchísimo, que estuve en este debate muchas veces hacia afuera, hacia adentro, es decir, este cuestionamiento también hacia algunos de mis propios constructos, de los procesos en los que he tenido la oportunidad de involucrarme y participar. En el capítulo 2, donde se hace esta contextualización de la crisis y donde lo hemos escuchado, porque creo que hay suficiente, se ha producido suficiente, como sabemos, Ciudad Juárez es una entidad con una producción importante desde la academia, desde la investigación, y hemos tenido la oportunidad de escuchar la reconfiguración que trajo consigo en distintos sentidos la actividad económica de la industria maquiladora por exportación, como lo referencia el autor del texto, pero el poderlo ubicar en el contexto de los estudios de las masculinidades, creo que es una de las al menos desde mi muy particular punto de vista, y que seguramente coincidiré con algunas otras personas que hayan tenido acceso al texto, nos permite hacer visible, ¿no? Cómo se configura, cómo se estructura, cómo se estructuran las masculinidades, cómo incluso se reconfiguran y como el título del texto lo menciona, ¿no? Cómo se reacomodan, cómo se replantean, desde dónde se piensan las masculinidades en un contexto como es el de la frontera, ¿no? Con toda esta actividad, con esta movilidad, con la actividad económica que ha sido una de sus principales características, entre muchas otras, ¿no? El contexto de violencia, que hay un dato que me llamó la atención, tal vez desde la mirada que yo he venido desarrollando a partir del trabajo,
que en un apartado el doctor Pacheco hace referencia que si bien el texto no está enfocado, ¿no?, en profundizar sobre las características, los rasgos, las estructuras del hombre generador de violencia, pero el tema de la violencia está presente, ¿no?, porque definitivamente es un contexto, el tema de las desigualdades, el tema del ejercicio del poder, el tema está nos lleva en el texto a hacerlo visible desde este contexto. La perspectiva epistemológica y metodológica, yo creo, y esa es una herramienta que yo me permitiría invitar a aquellas personas que estamos trabajando en el Estado y en algunas otras entidades en la generación de espacios de reeducación y de reflexión en torno a las masculinidades, que integremos estas estrategias de análisis de discurso, que me parece una herramienta que, si bien se aborda en el texto desde un ámbito con fines académicos y de investigación, creo que es un recurso que podríamos integrar de tal manera que a través de estos análisis del discurso, quienes tenemos la posibilidad de acompañar un proceso en un promedio de un año, por ejemplo, cuando se trata del cumplimiento de alguna medida judicial o cuando es de manera voluntaria que se acercan estos hombres, cómo esta herramienta metodológica nos permite hacer estos análisis del discurso, identificar estos significados, como bien lo señala también el doctor en su texto, estos significantes que nos facilitarían o nos proporcionarían, mejor dicho, la posibilidad de seguir produciendo este conocimiento desde partiendo de lo que propone el autor y contextualizándolo en otros ámbitos de intervención. Por lo tanto, creo, ¿no?, que la riqueza de este libro pues es justamente, y desde mi perspectiva, desde donde lo puedo ver en este momento, pues es justamente la posibilidad de contextualizar, de tener este acercamiento. Me venía mucho, me quedó todavía incluso después de haber leído el texto estas expresiones de Daniel, de Alejandro, de Isaac, cómo incluso yo identificaba esta expectativa, ¿no?, ante un modelo de masculinidad que se ve reflejada en las familias, en el trabajo, en sus relaciones y en sus interacciones, como también me parece bastante rescatable cuando en una de sus citas el doctor también hace referencia cómo los discursos están enfocados en aquellos ámbitos donde históricamente nos hemos desenvuelto los hombres, como es el trabajo, como es la actividad productiva, y cómo el mundo de los afectos, de las emociones, de estos vínculos, lo que nos representa y las rupturas que incluso también, y el cuestionamiento que esto nos lleva, y de las preguntas que pocas veces muchos hombres nos formulamos, y que creo que esto, yo iba tomando notas y hubo algunos de los contenidos que ya yo estaba pensando hasta en cómo tallerear a partir de algunas de las propuestas, y esta pregunta en el sentido de lo que significa ser hombre, ¿verdad? Esta pregunta que abre y que nos lleva no solamente a interiorizar, ¿no?, sobre el significado a partir de la propia experiencia de lo que es ser hombre, pero que también nos coloca en una dinámica relacional que nos lleva a una cuestión identitaria, que nos lleva a una cuestión colectiva, cómo nos pensamos, desde dónde nos pensamos y desde dónde podríamos dar respuesta a esta pregunta de lo que significa ser hombre.
y que ello, pues definitivamente nos dará como respuesta, como de manera muy clara se expone en el texto, la posibilidad de repensarnos, de generar estas estrategias y sobre todo de desarrollar estos reacomodos tan necesarios para desde lo individual y lo colectivo podamos los hombres hacernos partícipes en la construcción y reconstrucción de una sociedad igualitaria y equitativa. Muchas gracias, estimado Alex. Te agradezco mucho los comentarios. Si les parece, pasamos con la doctora Elsa Patricia Hernández y después comentamos en conjunto algunos aspectos que nos parezcan de interés, que nos permitan dialogar. En este caso, pues les reitero, la doctora Elsa Patricia Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Si gustas compartirnos, pues muy buenas por favor, tardes. doctora. Agradezco de manera especial al autor, doctor Sergio Pacheco González, por la invitación a leer este libro imprescindible, Estrategias y reacomodos de las masculinidades en un entorno fronterizo. Agradezco también la oportunidad de participar al lado de colegas como el maestro Alejandro Anguiano, a quien respeto y admiro, y del propio autor, compañero de la UACJ, investigador muy talentoso y reconocido. Agradezco también a las organizadoras y organizadores de la Feria del Libro por proveer este espacio de reflexión. Frente a la dimensión de la obra de Sergio Pacheco González, cuyos textos hablan por sí mismos, quiero compartirles que esta tarde mi intención es modesta, motivarles a leer el libro Estrategias y reacomodos de las masculinidades en un entorno fronterizo, a partir de una arbitraria selección de momentos que encontré reveladores para mí y que considero permiten continuar armando una cartografía social de Ciudad Juárez y situar la mirada en los hombres y las mujeres que la habitan. También decirles que por ser un texto cuidado y riguroso en un sentido académico, se convierte en una contribución para el estado de la cuestión en cuanto al estudio de las masculinidades y particularmente de las distintas maneras de ser hombre, en un contexto fronterizo que el autor nos devela cuidadosamente, historizando, creo yo, al estilo de teorías feministas que buscan historizar y deconstruir los fundamentos que rigen las distintas tipologías de análisis. En estos retazos, recuperados a partir de mi mirada, cada capítulo se disfruta ya que el autor se obliga a abismarse en estos mundos fronterizos, cualidad que le permite mostrar desde las narrativas que recrea los mundos de vida que son las fronteras, pero también las estructuras estructuradas y estructurantes que delinean la vida de los actores y actoras fronterizas, y de manera particular de estos hombres a los que se acerca para conocer los sentidos que otorgan a sus prácticas en un espacio-tiempo dado, en el que son posibles las resistencias. El autor nos ofrece preguntas también, y cito: ¿qué significa ser hombre en un contexto donde los mandatos de género son cuestionados al impulso de las crisis económicas y sociales? ¿Qué estrategias de resistencia y de reacomodo expresan diversos hombres frente a las alteraciones de las relaciones de género concebidas como relaciones de poder? Ahora es Pacheco González quien nos habla y con una mirada comprensiva parte de esta premisa. Para superar la dominación que ejercen algunos hombres sobre las mujeres y otros hombres, es necesario reflexionar y analizar las formas en que se reconstruye la masculinidad en sus diversas expresiones, lo que permite identificar los atributos, las atribuciones y los mandatos que los hombres a los que él se acerca para su indagación y que comparten sus testimonios en este libro, refieren al hablar sobre el sentido que otorgan a sus prácticas y a su concepción de masculinidad. Para Pacheco González es muy importante hacer visibles no solo las relaciones intergenéricas, sino también las intragenéricas. Hablar desde estos hombres, identificar sus temores y sus pérdidas. Pacheco González ofrece en este texto una ruta crítica cuidadosa y cuidada para aproximarse a su interés de investigación. Por eso, investigadores y estudiantes interesadas en los estudios de género y la manera en que los estudios de las masculinidades se adscriben a los primeros, encontrarán un camino a seguir. Aunque yo digo que no es un camino llano, pues el autor plantea diversos dilemas. Eso sí,
sin descuidar ni un poco el aparato crítico que recupera las tradiciones de pensamiento a las que cuestiona y hace valer la voz de las teóricas feministas que han contribuido a desestabilizar andamiajes del pensamiento positivista desde una mirada crítica radical. Y cuando hablo de radicalidad me refiero precisamente a esta potencia para desestabilizar estos andamiajes de una forma de generar conocimiento. Y bueno, pues para ser más precisa y recuperar la palabra del autor, ¿de qué perspectiva de género habla Pacheco González para este propósito que él se plantea del estudio de los hombres y sus relaciones y también de las mujeres? Y cito de la página 25. Es necesaria una clara distinción entre el objetivo político primordial de algunas posturas feministas, que puede ser concebido en términos generales como la lucha por la igualdad y que tiende a considerar que la perspectiva de género consiste en evidenciar la histórica condición de subordinación de las mujeres en sus relaciones con los hombres, de aquella otra presente en esta disertación, que centra su interés en el análisis de las relaciones que se establecen entre los hombres, entre hombres y mujeres, y entre estas como construcciones socioculturales. Cierro la cita. Para el autor es muy importante evitar posiciones esencialistas, y es en ese sentido que aclara que se aborda el tema de las masculinidades y las diversas formas en que sus prácticas son expresadas, considerando que en las relaciones de poder y en el proceso, y esto es muy importante, de desempoderamiento, se ponen en práctica diversas estrategias que enfrentan variadas tácticas de resistencia, modificando las posiciones relativas de cada integrante de las figuraciones respectivas. Por ejemplo, dice Pacheco, en el núcleo familiar o en el trabajo. El estudio de Pacheco González que nos comparte aquí apela al estatuto de lo fronterizo. Gracias a los estudios culturales hemos aprendido que la frontera es porosa, y el texto, Estrategias y reacomodos de las masculinidades en un entorno fronterizo, nos ofrece en su capítulo 2 la contextualización de la crisis, múltiples ejemplos de esa porosidad. La discusión sobre la industria maquiladora y la presencia de las mujeres en el espacio laboral permiten a Pacheco González abordar la cuestión de la precariedad y la exclusión social, el acelerado crecimiento poblacional que Juárez ha vivido, superior a los promedios nacionales, debido al fuerte precio de la migración, y la mala planeación generan graves problemas urbanos que incluyen deficiencias notables en infraestructura y servicios, elementos que participan en los escenarios de riesgo. Uno de los puntos centrales que discute el autor es un periodo amplio de feminización de la mano de obra del sector maquilador, que conlleva una doble operación, una mayoritaria participación de las mujeres y un abaratamiento de la fuerza de trabajo y condiciones laborales. Como muestran otros estudios sobre el tema, la presencia de la maquila tuvo un despliegue inicial que convocó a gran cantidad de mujeres. 80 de cada 100 personas contratadas en esta industria durante la década de los años 70 eran mujeres. Feminización que conllevó al abaratamiento de la fuerza de trabajo y de las condiciones laborales. La industria de ensamble adquirió centralidad en muchas ciudades fronterizas donde, sin mejores opciones, los hombres también se fueron incorporando a la maquila hasta igualar su proporción con las trabajadoras. A partir de la reflexión que nos plantea el autor en este capítulo, es posible afirmar que gracias a los feminismos, y yo agregaría a los movimientos de mujeres, se observa la presencia de las mujeres en la vida pública, aunque persiste el desafío planteado a la sociedad en su conjunto por las feministas y que amplía el significado de la política, la igualdad de las personas y su derecho a ser diferentes. El recorrido conceptual y la recuperación de posiciones teóricas que realiza Pacheco González permiten alumbrar el estado de cosas que hace posible el feminicidio. Y a partir de lo planteado por él, podemos decir que, aunque existen acuerdos nacionales e internacionales para democratizar las sociedades de una perspectiva de género, prevalece la exclusión de las mujeres, lo que evidencia que el sexismo inscrito en la cultura permea a los individuos, las relaciones sociales y las instituciones y se infiltra en las distintas corrientes de pensamiento. Y aunque no es su propósito, y el autor lo aclara oportunamente en el texto, el capítulo 2, contextualización de la crisis, que así se llama, abona la discusión de una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres en México, y ya lo señalaba también ahorita el maestro Anguiano, que es esta violencia institucional y que articula de manera central dos de sus pilares, la impunidad y la permisividad gubernamental, que ha hecho posible el incremento sostenido del feminicidio en el sentido en que lo plantea Julia Monarres Fragoso.
Pacheco González habla de estas desigualdades de género que se hacen visibles a partir de distintas expresiones y de la forma en que las instituciones las recrean a partir de diversos dispositivos. El autor deja sobre la mesa el tema del ámbito familiar, que motiva una reflexión más amplia sobre la familia, como una de las instituciones que apuntalan el imaginario que de alguna manera devienen violencia contra las mujeres, lo cual me parece uno de los grandes méritos de este texto, porque no se queda solamente en señalar cómo las normatividades diferentes para hombres y mujeres justificadas en la asignación de espacios distintos, esta división de la esfera de lo público y la esfera de lo privado, permiten una relación desigual entre los sexos. Y el autor nos invita también a pensar en procesos simbólicos y culturales que conforman las familias y otras instituciones en su carácter de instancias de socialización, de habituación cultural, de internalización de roles, así como de relaciones de poder y de género. Cuando cita a Bourdieu y al concepto de hábitus, nos habla de sucesos constituyentes y desconstituyentes mediante procesos conscientes e inconscientes que hacen de las instituciones estructuradas y estructurantes en la conformación de la organización y construcción del sentido social. Esta discusión sobre estructuras estructuradas y estructuras estructurantes permite también entender cómo se ponen en juego dispositivos que cimientan la ideología que es base del patriarcado. En el caso de Ciudad Juárez, la relevancia de la discusión sobre la familia ha sido evidente en diversas expresiones. Una de ellas es la culpabilización de las mujeres de sectores populares por la violencia presente en la localidad. Algunas de estas expresiones culpan a las mujeres pobres por dejar la casa y a los hijos para trabajar en la maquiladora. Lo que dicen propició que esos niños cuya madre salió a trabajar hace años sean los delincuentes de ahora. Esta particular mirada sobre el problema de la violencia en la ciudad tiende a responsabilizar de lo que ocurre ahora a las mujeres trabajadoras de clase baja que desde la instalación del modelo maquilador salieron de la esfera doméstica a esta esfera pública, mirada que por desgracia es reproducida por muchos y muchas desde diferentes espacios. También contribuye a la criminalización de los hombres, principalmente hombres jóvenes y particularmente de clase baja. Esta mirada conservadora que culpabiliza a las mujeres por el abandono de la esfera de lo doméstico para su incursión en el mundo laboral es peligrosa porque tiene como finalidad quitar la responsabilidad del Estado en la implementación del modelo económico que propició estos cambios sin considerar que la incursión de mujeres y hombres en la maquiladora y en otros espacios laborales debería garantizar el cuidado de los hijos, buenos salarios, vivienda digna, transporte seguro y atención a la salud. Estas posiciones eliminan sobre todo la responsabilidad que tienen los gobiernos de todos los niveles de hacerse cargo de las externalidades que el sistema maquilador deja a su paso en los lugares donde se instala. Estrategias y reacomodos de las masculinidades en un entorno fronterizo nos permite comprender cómo en un mundo en movimiento que produce problemas fundamentales de bienestar, equidad, sufrimiento, justicia y gobierno adecuado, con ciertas ideas acerca del género y la modernidad, se crea una amplia fuerza de trabajo femenino, al mismo tiempo que las ideologías transnacionales de cultura y autenticidad ejercen una presión creciente sobre las diversas comunidades para disciplinar moralmente a estas mujeres trabajadoras y a algunos hombres más que a otros. A lo largo del texto, Pacheco González nos permite pensar en los problemas estructurales y en las instituciones en las que se recrea la violencia, pero también nos da cuenta de una disposición de los sujetos, hombres y mujeres, por seguir viviendo y por empujar procesos de transformación. Leyendo a Pacheco González reflexiono también desde el tiempo presente, recuperando la experiencia pasada y la imagino como una condición de posibilidad para el futuro. En una ciudad que desde fuera se visualiza como desarraigada, recuerdo a actores y actoras que se reapropian y resignifican el espacio local. Desde las narrativas de los sujetos, hombres a los que se acerca en el curso de sus indagaciones, el autor nos habla de prácticas sociales situadas, de vida cotidiana, a partir del contexto de violencia generalizada y de la vivida en carne propia. No obstante, experiencias locales surgidas en este contexto nos invitan a reconocer que la imaginación es actualmente una parte crítica de la vida colectiva, social y cotidiana, y que también es una forma de trabajo. Se trata de nuevas pautas de comportamiento en la vida cotidiana de las personas normales, como remedio para resistir a las distintas formas de violencia. Vidas donde convergen la búsqueda del bienestar, los deseos, el poder y la resistencia, que nos da excelentes reflexiones de tipo teórico, conceptual, epistemológico,
el doctor Pacheco en este texto. Nos hablan de la necesidad de enfrentar las violencias de control y disciplina ejercidas por el mismo Estado, los mercados y otros poderosos intereses, pero también al menos en un primer nivel planteado desde el deseo de nuevas ideas para la vida colectiva. Agradezco a todos ustedes su amable escucha y espero haber logrado despertar su interés de envolver este libro con su mirada para que juntos encontremos la forma de repensar las relaciones inter e intragenéricas. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Patricia Hernández, y muchas gracias al maestro Alejandro Anguiano por sus comentarios muy precisos, muy claros, identificando aspectos que considero también relevantes de la propuesta que este texto hace. Creo que sería conveniente también comentar algunos aspectos que el texto aborda y que estarían un tanto relacionados con estas cosas que ustedes han precisado de manera muy clara, pero que hacen referencia también a unos tránsitos generacionales y espaciales de los actores a los cuales se acude en el texto. Hablo, por ejemplo, decía el maestro Alejandro, recordaba a Isaac, recordaba a Alejandro, que para quienes nos escuchan, darles a conocer que son unos adultos mayores que en el momento del levantamiento de la información, pues son expresión de esos tránsitos del mundo rural o semirural al mundo de la urbe que se ha convertido Ciudad Juárez y que, como podremos comprender, vienen con una serie de concepciones con respecto a lo que significa ser hombre y sus relaciones con los otros y las otras, que nos permiten situar, o al menos así yo lo veía, nos permiten ubicar cómo a lo largo de los años, de ese contexto que muy bien refieren ustedes, se van presentando diferentes formas de vivir la masculinidad e incluso de expresarla, que es lo que podemos ver en la parte en la que se hace el análisis de discurso al que se refería el maestro Alejandro. Lo comento porque otros actores que fueron consultados fueron adultos y otros grupo importante fueron jóvenes, algunos de ellos jóvenes universitarios, y lo que vamos a encontrar va a ser algunas estrategias de ilustración de cómo a pesar de los cambios habidos, no solo en las vidas particulares, sino en el proceso de crisis que vive el país, y no solo el país y esta localidad, se van gestando diferentes formas de ejercer la masculinidad, pero que siguen manteniendo en muchos de ellos estos elementos de carácter propio de las masculinidades dominantes, ¿no?, que hacen un orden de género en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido me gustaría preguntarles qué impresiones les generaron, aparte de estos elementos que ya Alejandro identificaba como propicios para el desarrollo de sus propias estrategias de trabajo, ¿sí? ¿Qué pudieron ustedes identificar en estos hombres de diferentes generaciones específicamente sobre su vivencia de la masculinidad? Y yo le diría que ahorita que lo comentaba la doctora Elsa Patricia, y que muy atinadamente este ámbito tan importante de la familia, como al interior de las familias, para algunos de estos hombres vivir y ejercer la masculinidad tal y como les enseñaron o como la comprendieron ellos, resulta ser un proceso en parte muy satisfactorio en ciertos ámbitos de su vida, pero resulta serlo no tanto en otros espacios como el familiar, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar. Sergio, pues si me permiten, a mí me parece muy interesante plantear aquí, y no lo dije mientras conversaba sobre lo que encontré en el libro, que siempre ha sido un interlocutor de mi propio trabajo. Siempre, bueno, hemos transitado juntos en este asunto de los estudios de género y hemos conversado algunas veces sobre los hallazgos. Y una de las cosas que en mi propia indagación hice con mujeres, pues aludía siempre a esos hombres que están en sus propias vidas, ¿no?
Y en el caso de las mujeres, sobre todo aquellas muy cercanas a organizaciones de la sociedad civil, han vivido procesos que tienen que ver con esta idea de sensibilización sobre el género, de la modificación de roles, de las posibilidades de negociación al interior de las familias. Y mientras las mujeres pasan por estos procesos, parecía que en las familias no era posible hacer compatibles estos procesos de los que ellas participaban, porque no había al mismo tiempo en los varones, estos hombres, igual que ellas, muchos de ellos migrantes, este proceso de reeducación, de reflexión, estos espacios reflexivos indispensables también para hablar sobre los cambios que las mujeres estaban teniendo en estos espacios institucionales como las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces también los hombres, estos hombres trabajadores que llegan cansados a la casa, que llegan también de jornadas muy extenuantes, de pasar hasta 4 horas en un autobús, pues llegan muy poco dispuestos para hablar, por ejemplo, sobre quién debe o no debe lavar los platos en la casa o cómo acompañar a las mujeres en la crianza y educación de los hijos. Entonces, a mí me parece importantísimo reconocer estos reacomodos muy obligados y muy forzados por la nueva circunstancia que ofrece a quienes migran de una zona rural a la parte urbana. Y esta necesidad también de reconocer que cómo empiezas a vivir de otra manera si la manera en la que fuiste tú educado es otra. ¿Cómo exigir esta compatibilidad entre un proceso que está acompañando a una mujer en estos espacios que se han abierto, muchos espacios que se han abierto, mientras en el caso de los varones no ocurre de la misma manera? Entonces, y una de las cosas que me parecen valiosas del estudio que tú haces es recuperar esta idea de género como las relaciones entre los sexos, ¿verdad? Entre esta subjetividad femenina y esta subjetividad masculina. O sea, los estudios de género nos permiten y nos exigen hacer inteligibles estas relaciones, ¿no? Y de pronto, pues, pareciera que estamos hablando de entidades separadas, cuando realmente, cuando yo entrevisto mujeres, la referencia siempre son a los hombres de su vida, el padre, los hijos, los hermanos y otras mujeres, por supuesto. Entonces, creo que es muy importante este aporte que tú haces, y en términos metodológicos y en términos de propuestas de intervención, pues son esenciales también. Muchas gracias, doctora. No sé, Alex, si quisieras comentar algo. Sí, algo, digo así muy breve. Mientras también escuchaba a la doctora Patricia, recordé un momento en el que estuve participando en unos grupos de reflexión con mujeres, precisamente en una organización de la sociedad civil, y recuerdo lo que una de ellas mencionó, y lo traigo a coalición justamente por lo que se plantea en el texto, lo que se expone. Y ella mencionaba que por momentos sentía, y coincidieron otras mujeres que estaban ahí, que ellas iban avanzando, que ellas iban dando estos pasos en sus procesos de reflexión, de cuestionamiento, y que sentían que los hombres se estaban quedando, ¿no? Es decir, era como vamos dando estos pasos y hay quien se queda, ¿no? Quien se queda desde estos silencios, desde esta dificultad para tal vez nombrar, para reflexionarse y verse y poderse replantear. Y creo que a través del texto y de la participación tanto de Daniel, de Alejandro y de Isaac, nos permite identificar también estos momentos de tensión, yo le llamaría, ¿no? Estos momentos de tensión que en ocasiones, dadas y como resultado del mismo proceso de socialización, nos es, al no contar con los espacios desde donde podamos nombrarlo, desde donde podamos hacerlo visible. Por lo tanto, yo también
A mí también, mejor dicho, me parece que la manera en la que se analiza y se reflexiona sobre estos discursos y sobre estas experiencias, pues dan cuenta de las muchas otras experiencias que muy seguramente viven los hombres que transitan por estos procesos. Muchas gracias, Alex. Quisiera compartirles, porque creo que es interesante para quien pudiera iniciarse en los estudios de cualquier tipo, no solo los estudios de género, cuándo surgió en mí el interés y cuándo empecé a trabajarlo en realidad. Y esta situación surgió de una reflexión que tuve precisamente en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por ahí de los años 86, 87, que yo me observaba viniendo de un ambiente distinto. Como saben, soy originario de la Ciudad de México, y cuando llego aquí veo las maquilas, veo la dinámica, la interacción, la presencia de las mujeres, los cambios que estaban dando. Me preguntaba yo, ¿qué estará pasando al interior de los núcleos familiares cuando están produciéndose estos cambios? Tuvieron que pasar más de 20 años para que yo empezara a realmente a tratar de comprender desde esta perspectiva de la masculinidad qué es lo que estaba pasando, porque cuando empiezo a ver los estudios de género, como es natural, incluso en congresos y demás, todo lo que aparecía como estudios de género estaba situado en los estudios de las mujeres, como es lógico y propio del desarrollo de las perspectivas de género. Y me preguntaba yo, ¿cómo es precisamente esto que señalan? ¿De qué manera este proceso de transformación, de avance que están teniendo las mujeres puede ser impedido, obstaculizado por hombres que no estamos viviendo procesos similares? Y detrás existe una hipótesis que evidentemente no me he puesto a tratar de responder, de que muchas veces estos aspectos de violencia que, por ejemplo, trabaja Alejandro o los que estudia la doctora Elsa Patricia, cómo se pueden, quizás tengan una fuerte relación entre este desnivel de experiencias de vida que están teniendo las mujeres que han reflexionado, van avanzando en sus procesos, y los hombres que seguimos aferrados a elementos y a concepciones que ya no son muy vigentes o factibles hoy día, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Alejandro, el caso que se mencionaba hace un rato, es una persona que desarrolla todo lo que la masculinidad dice que debería de hacer de acuerdo a los estereotipos, y al momento en que deja de ser productivo, se encuentra con que el reconocimiento y mucho que tiene en el ámbito laboral no lo tiene en su ámbito familiar. Y en este caso, cuando yo decía al principio de esta plática, de esta presentación, la mala prensa de los caballeros, de los hombres, era un tanto provocar esa discusión, ¿no? Porque en última instancia, estos hombres que ejercen violencia de muchos tipos, no hablo necesariamente de la que más lacerante es en nuestro contexto, pues son individuos que vieron frustradas sus expectativas, ¿sí? Porque no vieron resultados correspondientes a la labor que ellos consideraron que estaban realizando de manera adecuada. Y eso es un producto de nuestro propio proceso de vida, ¿no? Entonces, en este caso sí considero que alentar esta posibilidad de que reflexionemos sobre lo que somos, lo que hacemos y cómo nos relacionamos, que más allá de esta formación que nos dice que resolvemos nuestros conflictos a través de la violencia, que pues se puede hacer como nos invitan, ¿no? Desde otras esferas a dialogar y encontrar áreas de oportunidad distintas para los problemas que evidentemente en lo personal como hombres podemos tener, y aparte nuestra relación con las demás y los demás, ¿no? Entonces, esa es la razón del por qué este acercamiento desde esa perspectiva, y el porqué de la pregunta que retomaba Alejandro. ¿Qué significa ser hombre, ¿no? En este contexto? Y nos encontramos algunas paradojas que quizás ustedes pudieron observar, que en el caso, por ejemplo, de algunos jóvenes, particularmente universitarios, parecía ser que la masculinidad a la que solemos apelar, a esa masculinidad hegemónica y dominante, ya no estaba siendo
reconocida, sino al contrario, se sentían en cierto nivel de vulnerabilidad. Y al respecto quisiera precisar algo que creo que es importante. En el texto y desde mi perspectiva no podemos dejar de reconocer que estamos aún, y quizás por un tiempo inmediato todavía, en condiciones donde existe y prevalece una dominación masculina. O sea, a nivel estructural lo vemos, a nivel macro lo vemos de manera recurrente y constante. El otro propósito del texto, que es creo una de sus aportaciones, es que también le interesa mucho conocer cómo al interior de las relaciones intragenéricas e intergenéricas, en las relaciones cara a cara, en el ámbito micro, estas relaciones de dominación no se expresan de igual manera en todos los espacios, porque en efecto hay dinámicas distintas y los propios avances que han logrado las mujeres y la incorporación al mercado de trabajo, ya sea porque lo deseaban como una forma de desarrollo personal o porque les fue impuesto por las condiciones estructurales prevalecientes y en muchas ocasiones por la ausencia del hombre o la pareja en el ámbito, hace que las relaciones al interior de los núcleos familiares adquieran otras connotaciones, algunas positivas, otras probablemente con ejercicio de la violencia, cosa que seguramente Alejandro tendrá mucho mejor documentada que yo. Y bien, pues esa sería en términos muy gruesos algunas de las razones que están detrás del texto, y creo que muy claramente se complementan con lo que ustedes tan amablemente expusieron, identificando varios de estos elementos y señalando algunos aspectos que les agradezco mucho en términos de la configuración del texto, en lo que ustedes pueden observar de aportaciones teórico-metodológicas que pueden ser de utilidad para quien le interese abordar o acercarse a estos temas, no necesariamente para profundizar, sino para que les sirva de alguna manera, como Alejandro mencionaba y Patti reforzaba en su momento, pensar, ¿no? Hacerse preguntas con respecto a estas relaciones de los hombres consigo, con otros hombres y con las mujeres en sus entornos familiares y sociales. Bien, si no tiene ningún otro comentario que hacer, quisiera entonces cerrar esta sesión. Bien, entonces, pues no me queda más que agradecer, por una parte, a la Feria Internacional, a la Feria del Libro de Chihuahua 2020, la oportunidad que nos brinda de presentar este texto, de poder tener esta interacción con personas a las que estimo, valoro y respeto en su ámbito personal y profesional, ambos muy destacados en sus áreas. Les guardo mucho afecto a ambos también. Agradecerles a ustedes, doctores a Patricia Hernández y al maestro Alejandro Anguiano, su amable disposición, el tiempo y la expertise propia de sus áreas para el análisis y lectura de este texto, para brindarnos a todos y a todas los comentarios que nos han hecho. Muchas gracias y espero tengan la oportunidad de leer el texto, de divulgarlo. Y aquí tienen a dos personas frente a mí que seguramente a los que puedan acudir si tienen algún interés en desarrollarse en estas áreas, ya sea en la atención y con hombres que ejercen violencia y en la academia, o en la academia y temas que tienen que ver más con situaciones que viven las mujeres en nuestra localidad. Muchas gracias a todos y a todos y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias.